Bienvenidos a Sombras y Misterios, el lugar donde los relatos de terror, suspenso y lo desconocido cobran vida. Si te atreves a enfrentar lo inexplicable, acompáñanos en este viaje hacia lo oscuro. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo relato. La oscuridad te espera. Nuestra historia de hoy: el infierno más allá de las estrellas. El espacio profundo era abrumadoramente silencioso. Afuera de la Ícaro 3, el vacío se extendía en todas direcciones, inmenso y oscuro, un océano infinito que tragaba cualquier indicio de vida o sonido. Desde su puesto en el puente de mando, la comandante Elena Drakovich observaba las estrellas, sintiendo cómo el abismo parecía abrirse más allá del casco de la nave, como si quisiera devorarlos. El eco de un susurro comenzó a resonar en los sistemas de comunicación. Al principio era leve, casi imperceptible, un pulso suave como una respiración, pero conforme pasaron los minutos, los intervalos se hicieron regulares, como un latido que resonaba en el interior de la nave. Elena frunció el ceño, ajustando los controles, intentando aislar la señal. Sus dedos se movían rápidos y precisos, pero el eco permanecía, como si fuera algo que se movía en las sombras. «Capitana», dijo Mira Selkirk, la oficial de comunicaciones, su voz apenas un susurro. Ella también lo había escuchado, sabía que algo no estaba bien. Elena se mantuvo en silencio, y en su mente un pensamiento comenzó a formarse, un pensamiento que la heló hasta los huesos. Era un eco, pero no era estática. Era algo más, algo que por un segundo sonó humano. A medida que la Ícaro 3 descendía hacia el planeta muerto, el ambiente en la nave se volvía cada vez más pesado. La tripulación sentía que algo los observaba desde el momento en que atravesaron la atmósfera densa. Las pantallas de los monitores mostraban un paisaje desolador, lleno de polvo y rocas erosionadas que parecían murmurar en silencio. Kai Ramírez, el piloto, se sentía incómodo, como si una presencia invisible lo estuviera acechando. Lo había sentido desde que comenzaron a descender, una presión intangible que lo hacía sudar a pesar del frío de la nave. Pero su profesionalismo lo mantenía en control. No podía mostrar debilidad, no delante de los demás. La tripulación descendió y se adentró en el terreno árido y sombrío del planeta. A lo lejos, una estructura se levantaba sobre la roca desnuda, una construcción antigua que parecía desafiarlos a acercarse. Era oscura, de un metal erosionado que no pertenecía a ningún tipo de tecnología humana. Su superficie estaba cubierta de símbolos que nadie reconocía, símbolos que parecían vibrar con un poder latente. Dr. Jonah Quaid, el astrobiólogo, avanzó con cautela. Sus ojos, llenos de fascinación, no podían apartarse del artefacto que encontró dentro de la estructura. Algo en él lo llamaba, un impulso irrefrenable que lo obligaba a acercarse y a extender la mano. Sin pensarlo, lo arrancó de la estructura y lo guardó en su equipo sin imaginar las sombras que estaba despertando. De regreso en la Ícaro 3, la tensión se hizo palpable, casi asfixiante. El artefacto que el Dr. Quaid había traído a bordo parecía emitir una energía que nadie podía explicar. Esa noche, mientras la nave navegaba hacia el espacio profundo, Mira Selkirk comenzó a escuchar interferencias en los canales de comunicación. Al principio, pensó que era solo estática, un fallo común en las comunicaciones de largo alcance. Pero entonces, las interferencias se volvieron palabras, y las palabras, susurros. Su nombre resonó en el aire, tan suave que casi pensó que era su imaginación. «Capitana, ¿me copia?», preguntó Mira, con la voz apenas un hilo de voz. Pero cuando miró el monitor frente a ella, la pantalla mostró su reflejo y una figura borrosa al fondo, una sombra que parecía moverse y observarla. El miedo la paralizó. En un instante,
Giró rápidamente, pero la sala estaba vacía. La presencia no se fue. Aunque no podía verla, sentía su peso, la forma en que la atmósfera en la sala de comunicaciones se volvía densa y opresiva, como si algo estuviera acechándola, deslizándose en las sombras y esperando el momento adecuado para mostrarse. Dr. Theo Morano, el médico de la tripulación, estaba exhausto. En las últimas noches, las sombras parecían entrar en sus sueños, transformándolos en una sucesión de pesadillas que lo dejaban en un estado de terror. Cada noche despertaba empapado en sudor, con un zumbido extraño en los oídos que le recordaba el sonido del artefacto. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó algo en su cabina. Era un ruido suave, como el roce de algo contra el metal. Al principio, pensó que era su imaginación, pero entonces el sonido se transformó en una voz. «No puedes huir, Theo», susurró la voz, arrastrando las palabras de una manera antinatural. El médico se levantó de golpe, encendiendo las luces con manos temblorosas. Su cabina estaba vacía, pero el miedo persistía. Sentía que algo oscuro estaba en la nave, algo que no entendía y que parecía alimentarse de su miedo. Esa noche, el sueño lo eludió por completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía una figura negra, sin rostro, acercándose lentamente a su cama. Elena Dragovich no era de las que creían en lo sobrenatural, pero las extrañas interferencias, los susurros y la creciente sensación de peligro en la Ícaro III la hicieron dudar de su cordura. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía controlar ni comprender. Cada sistema que revisaba mostraba anomalías, fallos en los que antes confiaba. Amara Shin, la ingeniera jefe, también había comenzado a notar los fallos inexplicables en los sistemas. Cada vez que intentaba arreglar un problema, otro surgía en otro lugar de la nave. Era como si la Ícaro III estuviera siendo saboteada, pero no por algo físico, sino por algo que estaba vivo y respiraba dentro de sus circuitos. Una noche, Elena revisó las grabaciones de seguridad de la nave. En cada monitor, en cada rincón oscuro, notó algo que no podía explicar. Una sombra que se movía en la penumbra, una sombra que parecía desvanecerse cada vez que intentaba seguirla. Era una presencia que sentía en su mente, como un eco oscuro que resonaba en lo más profundo de su ser. Fue Amara quien encontró el cuerpo de Dr. Jonah Quaid. Flotaba en uno de los corredores de la nave, sus ojos abiertos en una expresión de absoluto terror. Al ver la escena, Amara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El cadáver parecía congelado en el momento de su muerte, con una palidez antinatural que la hacía retroceder con horror. Dr. Theo Morano realizó la autopsia, pero los resultados lo dejaron sin respuestas. No había heridas visibles, nada que indicara una causa de muerte. Era como si algo en su mente lo hubiera destruido desde adentro, arrancándole la vida sin dejar una marca física. Elena trató de mantener la calma en la tripulación, pero el miedo se extendió rápidamente. Jonah había sido una de las mentes más brillantes de la Ícaro III y ahora su cuerpo flotaba sin vida, su expresión de horror permanente como un recordatorio de que algo oscuro estaba con ellos en la nave. Isaac Yamada, el jefe de seguridad, intentaba mantener la calma, pero cada vez que recorría los corredores de la nave, sentía que algo lo acechaba desde las sombras. El silencio en la Ícaro III se volvía insoportable, amplificando cada pequeño sonido, cada roce contra las paredes. Una noche, mientras patrullaba solo, sintió un cambio en el aire. Se detuvo en seco, sintiendo que algo lo observaba desde la oscuridad. Levantó su linterna, su pulso acelerado, y enfocó hacia el final del pasillo donde algo se movía. Era una sombra, un ser oscuro que parecía humanoide, pero sin forma ni detalles definidos. Cuando la luz de la linterna lo alcanzó,
La sombra desapareció, pero el miedo permaneció. Isaac regresó rápidamente, sin poder sacudirse la sensación de que esa cosa estaba aún en el pasillo, esperándolo. El ataque a Isaac Yamada dejó a la tripulación en estado de alerta, pero ninguno de ellos hablaba abiertamente sobre lo que ocurría. El miedo había pasado de ser un susurro a una presencia tangible, algo que vibraba en el aire de la Ícaro 3. Y aunque nadie lo decía en voz alta, cada uno de los tripulantes sentía el peso de la presencia invisible en la nave. Mira Selkirk estaba al borde del agotamiento. Las voces en la sala de comunicaciones se hacían más insistentes. Cada palabra parecía una amenaza, un llamado al abismo. Su nombre se repetía una y otra vez, mezclado con palabras que le recordaban recuerdos antiguos, voces de su pasado, de personas que ya no estaban vivas. Cuando cerraba los ojos, veía rostros difusos y oscuros en la penumbra de la nave y sentía que algo oscuro y profundo se aferraba a su mente, hundiéndola en una negrura de la que no podía escapar. «Ven, ven a nosotros», murmuraban las voces, arrastrándola hacia una oscuridad que sentía cercana, algo que parecía haberse convertido en una parte de ella misma. El terror que sentía era sofocante, como si estuviera siendo atrapada, absorbida lentamente por el vacío de la Ícaro 3. Los días transcurrían en un estado de tensión insoportable. La tripulación estaba exhausta y las pesadillas se volvían cada vez más reales. Isaac Yamada fue el siguiente en caer. Su cuerpo fue encontrado en su cabina, tendido en el suelo, con los ojos abiertos y fijos en el vacío, como si hubiese visto algo indescriptible en sus últimos momentos. El rostro de Isaac estaba marcado por el terror, y Dr. Theo Morano sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras realizaba la autopsia. Al igual que con Dr. Jonah Quaid, no había signos físicos de trauma. Era como si algo se hubiera apoderado de su mente, desgarrándolo desde adentro hasta dejarlo vacío, petrificado en el momento de su muerte. Su corazón, al igual que el de Quaid, había sido destrozado por el puro terror. La tripulación comenzó a perder la cordura. Nadie podía explicar cómo alguien podía morir de esa manera, y cada vez que uno de los tripulantes cerraba los ojos, sentía que el próximo en morir podría ser él. Con 2 miembros de la tripulación muertos, Helena Dracovic estaba al borde de la desesperación. Decidió revisar los registros de comunicación con la Tierra, buscando alguna información sobre el planeta donde habían hallado el artefacto, alguna advertencia que les ayudara a comprender lo que estaban enfrentando. Al encontrar antiguos registros de expediciones en esa área, descubrió que el sector era conocido por haber devorado naves de exploración anteriores. Cada expedición había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que los registros revelaban era un mensaje encriptado, una advertencia escrita en términos vagos y oscuros. Volverán. Las sombras aguardan en el vacío. Helena sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esas palabras parecían vivas en la pantalla de la computadora. Sentía que el archivo la miraba, una presencia oscura que la rodeaba, mientras los susurros en su mente comenzaban a repetirse. Helena no era de las que se dejaban intimidar fácilmente, pero esa noche, al ver el archivo con las palabras «Volverán, las sombras aguardan en el vacío», sintió que algo profundo y oscuro penetraba en su mente. Era como si las palabras no solo estuvieran escritas en la pantalla, sino que intentaran cobrar vida dentro de su mente. Trató de alejarse, pero en su cabeza los susurros se multiplicaron. Caminó hacia el laboratorio, donde esperaba encontrar a Amara Shin trabajando en las últimas reparaciones. En los corredores, las luces parpadeaban débilmente y el aire parecía más denso, casi imposible de respirar. Sentía que alguien la observaba desde la penumbra,
pero cuando miraba hacia atrás, solo encontraba oscuridad. Al llegar al laboratorio, la encontró vacío. Un leve zumbido resonaba en el aire, como un susurro suave y siniestro. En la pantalla de uno de los monitores, apareció un mensaje que no reconoció, una frase que parecía responder a los pensamientos en su mente. El vacío no olvida, Helena. Fue suficiente para que su sangre se helara. Axiom 9, el androide de asistencia, había estado monitoreando las fluctuaciones energéticas en la nave. El artefacto que el Dr. Quaid había traído a bordo parecía haber dejado un rastro, una especie de resonancia que Axiom no podía comprender. Pero cuanto más tiempo pasaba, más clara se hacía una conclusión. La nave misma estaba cambiando. A medida que Axiom analizaba los datos, una anomalía constante comenzó a emerger. Mira Selkirk. Cada vez que Mira entraba en una habitación, el sistema captaba una energía irregular, un leve cambio en la estructura de la nave que no debería estar allí. Era como si Mira estuviera conectada al artefacto de alguna manera que ni ella misma comprendía. Amara, que también notaba los cambios en Mira, se acercó a Axiom. «No tiene sentido, ¿verdad?», dijo observando la pantalla donde se registraban las fluctuaciones. Axiom 9 giró su cabeza hacia ella, sus ojos artificiales centelleando. Las probabilidades de que este fenómeno sea natural son insignificantes. La fuente de las anomalías está claramente vinculada a la tripulante Mira Selkirk. Amara contuvo la respiración. Entonces, ¿estamos diciendo que ella es el conducto de algo? Axiom no respondió. Pero para Amara, la idea de que su compañera pudiera ser el vehículo de algo desconocido, algo oscuro y peligroso, la aterrorizaba. El doctor Teo Morano estaba cada vez más paranoico. Las pesadillas se habían intensificado hasta el punto de que ya no sabía si estaba despierto o dormido. Las sombras aparecían en cada rincón de la nave, persiguiéndolo en cada paso, susurrando su nombre en la oscuridad. Esa noche, mientras revisaba los archivos médicos de la tripulación en la enfermería, el frío en el aire se volvió insoportable. Podía ver su propio aliento, algo imposible en el ambiente controlado de la nave. Al girarse, vio una figura oscura parada en la entrada de la sala, inmóvil, observándolo. «¿Mira?», preguntó Teo, pero la figura no respondió. Era como una silueta vacía, un vacío con forma humana, algo que no debería existir. Sin saber cómo, Teo sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Trató de gritar, pero las sombras lo envolvieron, ahogándolo. Su visión se nubló y en sus últimos momentos juró ver el rostro de Mira entre las sombras, observándolo con una expresión vacía y distante. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado por Axiom 9, su rostro congelado en una expresión de puro terror. Otra muerte inexplicable. La muerte de Teo hundió a la tripulación en una paranoia absoluta. Nadie hablaba del miedo que sentían, pero se reflejaba en sus ojos, en los temblores de sus manos. Cada uno de ellos sabía que algo estaba matándolos, uno por uno, pero ninguno comprendía el porqué. Mira intentaba convencerse de que ella no tenía nada que ver con esas muertes, pero cada noche se despertaba sobresaltada, con la sensación de que las sombras habían estado observándola desde la oscuridad de su cabina. Los susurros en su mente se intensificaban y cuando se miraba en el espejo, tenía la extraña sensación de que el reflejo no la obedecía completamente, como si alguien o algo más estuviera mirándola desde dentro de su propio cuerpo. Amara comenzó a observar a Mira de manera diferente. Se convenció de que había algo en ella que estaba fuera de control. Pero, ¿cómo podía enfrentarla? ¿Cómo enfrentar a una compañera sin pruebas, solo con la certeza instintiva de que algo estaba podrido en su interior? Con la muerte de Teo, Helena sabía que necesitaba respuestas.
Desesperada, recurrió a las cámaras de seguridad de la Ícaro 3. Pasó horas revisando las grabaciones, buscando cualquier pista que explicara lo que estaba ocurriendo. Finalmente, encontró algo en las grabaciones del pasillo frente a la enfermería. Una sombra se movía cerca de la puerta en la noche en que Theo murió. Una figura oscura y difusa que desaparecía y reaparecía en distintos puntos de la nave. Y, aunque no quería creerlo, Elena sintió que esa sombra se movía como Mira, como si algo en ella estuviera poseído por un poder oscuro y siniestro. Temblando, Elena decidió hablar con Amara. Debía ser cuidadosa. Si Mira era verdaderamente la causa, enfrentarse a ella podía ser lo último que hicieran. Esa noche, mientras la nave estaba sumida en un silencio inquietante, Elena y Amara se reunieron en el laboratorio para discutir lo que habían descubierto. La paranoia era tal que ambas susurraban, temerosas de que algo pudiera estar escuchándolas. «No estoy diciendo que sea ella», murmuró Amara con voz temblorosa. «Pero cada vez que pasa algo, ella está cerca. Y Helena, he visto algo en sus ojos. A veces es como si no fuera Mira». Elena la escuchaba en silencio, sintiendo el peso de la tensión en sus hombros. No quería aceptar que una de sus propias tripulantes pudiera ser responsable, pero las muertes y los ataques no tenían otra explicación. En ese momento, las luces parpadearon y el aire en el laboratorio se volvió frío. Ambas sintieron cómo una presencia oscura parecía llenar la habitación, algo invisible y maligno que se cernía sobre ellas. Pero al girarse, no vieron a nadie. Solo el eco de un susurro se deslizó en el aire. «No puedes escapar», murmuró una voz profunda, susurrante, que resonó en sus mentes. Ambas sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. Sabían que no estaban solas en la nave y que el peligro estaba más cerca de lo que habían imaginado. Elena decidió enfrentarse a Mira. La encontró en uno de los pasillos, sola, con la mirada perdida en el vacío, como si escuchara algo que nadie más podía oír. A medida que se acercaba a ella, sintió cómo una corriente de frío invadía el aire, una presión invisible que la obligaba a detenerse. «Mira, necesito hablar contigo», dijo Elena, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba ligeramente. Mira la miró con una expresión vacía, casi inhumana. Era como si algo en su interior hubiera cambiado, como si los ojos de Mira fueran ventanas a algo oscuro y desconocido. «Capitana», respondió Mira en un tono que no era el suyo, un tono que Elena jamás había oído. «¿Por qué huyes?». Antes de que Elena pudiera responder, sintió un dolor agudo en el pecho. Era como si algo invisible la hubiera golpeado, lanzándola contra la pared. Trató de respirar, pero el aire no entraba en sus pulmones. Las sombras parecían materializarse a su alrededor, deslizándose y cubriendo su cuerpo. Elena cayó al suelo, su visión se oscureció y, en sus últimos momentos de conciencia, vio cómo Mira la observaba, con los ojos brillando en un tono oscuro e imposible. Elena cayó al suelo con un peso frío y opresivo, aplastándola contra el piso. Su visión se nublaba y cada intento de respirar era como inhalar hielo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Trató de levantarse, de aferrarse a cualquier cosa que pudiera anclarla en la realidad, pero su cuerpo no respondía. Su último resquicio de control se desvanecía mientras una sombra se cernía sobre ella, nublando la poca luz que quedaba en el corredor. Alzó la vista y allí estaba Mira, o lo que parecía Mira. Sus ojos, oscuros y vacíos, la miraban sin rastro de humanidad. Había algo en su rostro, una expresión de distancia, como si otra entidad estuviera controlando su cuerpo, observando a Elena desde algún lugar remoto y antinatural. Era una mirada que no reflejaba compasión, sino una simple y aterradora indiferencia. «Capitana»,
susurró Mira, o la sombra que hablaba a través de ella. La oscuridad no olvida, Elena. No te resistas. Las palabras no parecían humanas. Elena intentó gritar, pero de su garganta solo salió un leve susurro. La sombra que había en Mira pareció crecer, expandirse, hasta que todo a su alrededor fue consumido por un abismo negro. Sentía que estaba siendo absorbida, que la misma oscuridad en torno a ella intentaba llevársela a otro lugar, a un rincón profundo y desconocido del espacio donde nada de lo que era Elena podría sobrevivir. La temperatura seguía descendiendo. Los pasillos de la Ícaro 3 parecían distorsionarse mientras Elena luchaba por mantenerse consciente. Y entonces, en un último destello de voluntad, vio algo. Era su equipo de grabación personal. Con la mano temblorosa, lo alcanzó y presionó un botón, grabando un único mensaje. No, confíen en la sombra. Y con ese último esfuerzo, su cuerpo se desplomó, sumido en una rigidez helada, su rostro congelado en una mueca de terror. Había sido arrastrada por algo que desafiaba toda lógica y entendimiento humano. El cuerpo de Elena yacía allí, aparentemente sin vida, sus ojos abiertos, fijos en el vacío de los corredores de la Ícaro 3. Horas después, Amara Shin fue quien encontró el cuerpo de Elena. Al principio pensó que la capitana solo había perdido el conocimiento, pero al acercarse, la frialdad del aire a su alrededor la hizo retroceder. Elena estaba en un estado entre la vida y la muerte, suspendida en algo inexplicable. No estaba respirando, y sus ojos, abiertos, parecían observar algo aterrador y más allá de este mundo. Aterrada, Amara activó el sistema de comunicaciones de emergencia y llamó a los demás. Uno por uno, los tripulantes llegaron al pasillo, sus rostros marcados por el horror al ver a su comandante en ese estado, su cuerpo rígido y helado, como si fuera solo una cáscara vacía. Axiom 9, el androide de la nave, analizó el cuerpo de Elena sin obtener lecturas coherentes. La conclusión fue tan extraña como aterradora. Su cuerpo estaba intacto, pero su mente parecía haberse desvanecido. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Amara, su voz temblorosa. Axiom 9 se quedó en silencio por un segundo antes de responder. La tripulante Elena Drakovich está suspendida. No en un coma, sino en un estado en el que su conciencia parece ausente. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Sin embargo, la más afectada parecía ser Mira, quien miraba el cuerpo de Elena con una mezcla de terror y confusión. No recordaba nada de lo sucedido. Para ella había sido un lapso en su memoria, un instante que no podía recuperar, pero sabía en lo más profundo que estaba involucrada. Sentía la presencia de algo oscuro y siniestro dentro de ella, algo que le murmuraba palabras que no entendía, pero que la controlaba cuando bajaba la guardia. Esa noche, la tripulación intentó seguir adelante con la misión, pero la atmósfera en la nave era sofocante. La presencia de Elena en la enfermería, atrapada en ese estado de suspensión, era un recordatorio constante de que algo oscuro y maligno acechaba en la Ícaro 3. Nadie hablaba abiertamente, pero todos se miraban con sospecha. Amara, en especial, evitaba a Mira, convencida de que la joven era la causa de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Mira se sentía cada vez más desesperada. En su mente las voces se intensificaban y cuando se miraba al espejo, tenía la sensación de que una sombra se proyectaba detrás de ella, una sombra que no podía explicar. Cada vez que intentaba dormir, sentía que alguien la observaba, acercándose lentamente desde las profundidades de su propia mente. La paranoia en la Ícaro 3 había alcanzado su punto máximo. Las sombras parecían crecer en cada rincón oscuro de la nave, y los susurros en los pasillos se hacían cada vez más fuertes, como si una presencia oscura estuviera tomando control.
observándolos desde algún lugar desconocido. Los tripulantes sabían que alguien más moriría pronto. Solo era cuestión de tiempo. Amara y Axiom 9 decidieron investigar más a fondo el artefacto que Jonah Quaid había traído a bordo. Al revisar las grabaciones de la sala de comunicaciones, notaron que algo cambiaba cada vez que Mira entraba en la habitación. Era como si el artefacto hubiera dejado una parte de sí mismo en ella, una esencia oscura que crecía cada vez más poderosa. Mientras tanto, Mira estaba sola en su cabina, mirando su reflejo en el espejo. Sabía que había algo oscuro en su interior, algo que no podía controlar, y entonces, en el reflejo, vio algo imposible. Elena estaba detrás de ella, mirándola con una expresión vacía y fría. «No puedes huir, Mira», susurró Elena, aunque sus labios no se movían. Mira se apartó del espejo con un grito, pero cuando se giró, estaba sola. El rostro de Elena, con sus ojos inexpresivos y esa sombra vacía, no dejó a Mira durante toda la noche. Aunque sabía que estaba sola en su cabina, la sensación de ser observada era abrumadora. Sentía que algo acechaba en cada rincón oscuro, una presencia que se deslizaba por la nave y se infiltraba en su mente, abriéndose paso en lo profundo de su conciencia. Intentó volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros de Elena, aunque sabía que no podía ser real. Se levantó, desesperada, y decidió caminar por los pasillos para despejar su mente. Tal vez una ronda rápida la ayudaría a convencerse de que todo estaba en su imaginación. Mientras caminaba, la Ícaro 3 estaba en completo silencio, un silencio espeso que pesaba sobre sus hombros. A medida que avanzaba, las luces comenzaron a parpadear y el zumbido leve en las paredes de la nave parecía latir, como si el mismo metal tuviera vida. Al llegar al pasillo que llevaba a la enfermería, sintió que el aire se volvía aún más frío. La puerta de la enfermería estaba entreabierta. Dudó antes de entrar, pero al hacerlo, sintió una corriente de aire helado que la rodeaba, inmovilizándola. En el fondo de la sala, Elena yacía en su cama de suspensión, su rostro todavía congelado en esa expresión de terror. Pero entonces, los ojos de Elena se movieron. Muy lentamente, sus pupilas opacas se dirigieron hacia Mira, y aunque el cuerpo de Elena no se movía, su rostro parecía adquirir una expresión de profunda tristeza o advertencia. «Mira». La voz de Elena sonó en un susurro, aunque sus labios no se movían. Mira retrocedió, con el corazón acelerado, su respiración atrapada en su garganta. La voz parecía venir de dentro de su propia cabeza, pero estaba segura de que era Elena quien intentaba comunicarse con ella, aunque estuviera en ese estado suspendido. «No la dejes entrar», fue lo último que escuchó, antes de que la figura de Elena se volviera inmóvil otra vez. Mira huyó de la enfermería, sintiendo que su mente estaba al borde del colapso. No entendía a quién se refería Elena, pero sabía que algo en su interior resonaba con esas palabras, algo oscuro que parecía despertar. ¿Podrá Mira evitar que la sombra la controle completamente? ¿Qué harán Amara y Axiom 9 con Mira para evitar que siga asesinando bajo el control de la sombra? Y lo más importante, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si el misterio y el terror te han atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos que te harán mirar a las sombras con otro miedo. Nos vemos en el próximo episodio, donde nuevos horrores aguardan en sombras y misterios. Hasta la próxima.